Mi marido vendió secretamente mi colección de joyas mientras yo visitaba a mi familia. Cuando regresé a casa, me dijo con una expresión de satisfacción presumida: hice un movimiento de negocios importante mientras estabas fuera. Yo pregunté: ¿qué inversión? Vendí tus joyas. Cada pieza. Ellas financiaron mi imperio. Estallé en risas porque las joyas que vendió. Ellen, has vuelto, dijo Michael con una sonrisa mientras yo entraba en la sala. Su tono, excesivamente informal, encendió inmediatamente las alarmas. Sí, he vuelto, respondí con cautela, dejando mi maleta en el suelo. Algo en su expresión de suficiencia no me cuadraba. ¿A qué viene esa sonrisa? Oh, nada, dijo, agitando la mano como si apartara mi pregunta. Luego, con aire teatral, añadió: bueno, supongo que te enterarás tarde o temprano. Hice un importante movimiento empresarial mientras estabas fuera. Levanté una ceja. ¿Qué tipo de movimiento? Se recostó en el brazo del sofá, y su sonrisa se ensanchó. Tu colección de joyas, dijo, con la voz rebosante de satisfacción. La vendí. Cada pieza. Y antes de que te enfades, déjame decirte que me lo agradecerás más tarde. Tus joyas financiaron mi imperio. Me quedé helada, con el corazón latiéndome con fuerza mientras sus palabras calaban en mí. Mi colección de joyas. Las piezas que había pasado años seleccionando, algunas heredadas de mi madre y mi abuela, otras compradas con el dinero que tanto me había costado ganar, desaparecidas. ¿Qué acabas de decir?, pregunté, con la voz baja y temblorosa. Michael se rió, malinterpretando claramente mi tono. Dije que la vendí, Ellen. ¿Sabes cuánto valían esos diamantes? Lo suficiente para impulsar una empresa que nos pondrá en el mapa. Es brillante, de verdad. Deberías estar orgullosa. ¿Orgullosa? Mis manos se cerraron en puños mientras la ira crecía en mi interior. No tenías ningún derecho, Michael. Eran mis joyas. ¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho? Puso los ojos en blanco. Oh, vamos. Ni siquiera usabas la mitad. Solo estaban ahí, acumulando polvo. De esta manera, al menos, están haciendo algo útil. Me llamo Ellen, y si hay algo que he aprendido en mi matrimonio con Michael, es que su ambición siempre es lo primero. Cuando nos conocimos, admiré su empuje. Tenía grandes sueños, y yo creía en ellos. Pero, con los años, empecé a ver las grietas, como su encanto enmascaraba una tendencia a arrollar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Aún así, nunca pensé que caería tan bajo. La colección de joyas no solo era valiosa, era profundamente personal. Cada pieza tenía una historia, una conexión con la vida que había construido para mí. Y ahora se había ido, así de simple, porque Michael había decidido que mis posesiones eran suyas para usarlas. Pero lo que Michael no sabía, lo que hacía su sonrisa de suficiencia tan irritante, era que yo no era tan descuidada como él pensaba. Hace unos meses, después de oír sobre una oleada de robos locales, había tomado precauciones. Mis piezas más valiosas tenían discretos dispositivos de rastreo incrustados en sus cierres. Me obligué a mantener la calma, ocultando la tormenta de emociones que se gestaba en mi interior. Michael creía que había ganado, pero el juego apenas había comenzado. Esa noche, me senté en mi habitación, mirando el cajón abierto donde solía estar mi joyero. El espacio vacío se sentía como un hueco, un recordatorio físico de lo que Michael me había robado. La ira que bullía en mi interior era casi incontenible. No solo había vendido joyas, se había llevado trozos de mi historia, cosas que nunca podría reemplazar: el anillo de zafiro que mi abuela me dio en su 80 cumpleaños, la pulsera de diamantes que mi madre usó el día de su boda, incluso el colgante de oro que me compré tras conseguir mi primer gran trabajo. Cada pieza significaba algo, y Michael las había desechado como si no fueran más que un peldaño para su imperio. Mis dedos flotaban sobre mi teléfono. Quería confrontarlo en ese mismo instante, gritarle, exigir respuestas. Pero sabía que no debía enfrentarlo estando tan enfadada. En lugar de eso, abrí la aplicación de rastreo que había instalado meses atrás. La pantalla se iluminó con un mapa, pequeños puntos rojos esparcidos por la ciudad. Se me cortó la respiración al darme cuenta de que seguían activos. Mi collar estaba en una tienda de consignación de joyas en el centro.
¿La pulsera? Ya se había trasladado a un almacén en el distrito industrial. La aplicación incluso mostraba marcas de tiempo, rastreando el viaje de mis pertenencias mientras cambiaban de manos. Una sombría sensación de satisfacción reemplazó mi ira. Michael podría pensar que me había engañado, pero yo tenía algo que él no, pruebas. Si los datos de seguimiento eran precisos, no solo podría averiguar dónde estaban mis piezas, sino también demostrar que Michael las había robado. Cogí mi teléfono y llamé a Megan, mi mejor amiga y la única persona con la que siempre podía contar. Megan, dije en cuanto contestó, no vas a creer lo que hizo Michael. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, ya exasperada. Le expliqué todo, la venta, su actitud de suficiencia, los dispositivos de rastreo. Para cuando terminé, estaba tan furiosa como yo. Ellen, tienes que ir a la policía, dijo con firmeza. Lo haré, dije, sintiendo un destello de determinación. Mañana a primera hora. Terminé la llamada y me recosté, mirando los puntos brillantes en la pantalla. Michael no tenía ni idea de lo que se avecinaba y, por una vez, sentí que yo tenía la sartén por el mango. A la mañana siguiente, entré en la comisaría local, con el teléfono en la mano y los nervios a flor de piel. Nunca antes había tenido que presentar una denuncia así, pero la voz de Megan resonaba en mi cabeza, tienes que ir a la policía. Tenía razón. Si dejaba que Michael se saliera con la suya, solo traspasaría más límites. En la recepción, un oficial de aspecto amable me saludó. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Necesito denunciar un robo, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Era de su propiedad? Sí, respondí, respirando hondo. Mi colección de joyas. ¿Fue vendida sin mi consentimiento? Las cejas del oficial se alzaron ligeramente, pero asintió. Vamos a tomar algunos detalles. Me indicó que lo siguiera a un escritorio donde le expliqué todo, las acciones de Michael, el valor de las joyas y los dispositivos de rastreo que había instalado. Cuando le mostré la aplicación, su expresión se tornó seria. Esto es una prueba excelente, dijo, tomando notas. Si estos dispositivos de rastreo están activos, podríamos recuperar algunos de los artículos. ¿Tiene una lista de lo que se llevaron? Sí, la tengo, dije, sacando un cuaderno que había llenado con cada pieza y su valor aproximado. Se sintió extraño, casi surrealista, mientras el oficial leía la lista, el anillo de zafiro, la pulsera de diamantes, el colgante de oro. Eran más que simples números en una página, eran pedazos de mi vida. Y ahora estaban esparcidos por la ciudad debido a la codicia de Michael. El oficial, cuya placa decía Detective Carter, levantó la vista de sus notas. Comenzaremos verificando las ubicaciones de las señales de rastreo. Si los artículos están donde usted dice, esto podría ser una recuperación sencilla. Sin embargo, dado que su esposo los vendió sin su consentimiento, esto también constituye fraude. ¿Está preparada para presentar cargos? Dudé, el peso de su pregunta oprimiéndome. Sí, dije finalmente. Quiero que rinda cuentas. El detective Carter asintió, con expresión resuelta. Bien. Empecemos. Al salir de la comisaría, una mezcla de emociones se agitaba en mi interior, alivio, al saber que la policía se tomaba esto en serio, ira, al recordar la sonrisa de suficiencia de Michael cuando me contó lo que había hecho, y, sobre todo, determinación. Durante años, había dejado que Michael tomara y tomara, convenciéndome de que no valía la pena luchar. Pero esta vez era diferente. Esta vez, iba a contraatacar. Cuando llegué a casa, la adrenalina de haber presentado la denuncia había comenzado a desvanecerse, dejándome una mezcla de agotamiento y ansiedad. Repasé mentalmente la conversación con el detective Carter, preguntándome cómo reaccionaría Michael una vez que se diera cuenta de que la policía estaba involucrada. La idea no me sentaba bien. Michael siempre había sido bueno para manipular las situaciones a su favor, convirtiéndose en la víctima, sin importar cuán atroces fueran sus acciones. Lo había visto antes, cómo podía eludir su responsabilidad con una sonrisa y una excusa ingeniosa. Pero esta vez, él no sabía que yo iba un paso por delante. Esa tarde, Megan vino a casa, con una botella de vino en la mano. Bueno, dijo, acomodándose en mi sofá. Cuéntamelo todo. ¿Cómo te fue en la comisaría? La puse al día,
desde las pruebas que le había mostrado al detective Carter hasta su plan para rastrear las piezas. Ella escuchó atentamente, con una expresión que era una mezcla de indignación y admiración. «Estás manejando esto mejor que yo», dijo cuando terminé. «Si fuera yo, probablemente ahora mismo estaría en su oficina, volcando escritorios». Me reí, a pesar de mí misma. Créeme, lo he pensado. Pero la policía tiene los datos de rastreo, y creo que esa es mi mejor oportunidad para recuperarlo todo. Bien, dijo Megan, levantando su copa. Por ti, por no dejar que ese imbécil engreído se salga con la suya. Al día siguiente, recibí una llamada del detective Carter. Hemos verificado las ubicaciones de los artículos, dijo. 2 están en una tienda de consignación en el centro, y otro en un almacén. Hemos conseguido la cooperación de los dueños de las tiendas y estamos procediendo con la recuperación. La mantendré informada a medida que avancemos. El alivio fue inmediato. Gracias, dije, agarrando el teléfono con fuerza. ¿Significa eso que los recuperaré? Parece que sí, respondió. Pero la investigación sigue en curso. También hemos marcado las actividades financieras de su esposo. No quiero alarmarla, pero podría haber más cosas además de la venta de joyas. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué quiere decir? Hay algunas transacciones inusuales vinculadas a sus cuentas comerciales, explicó el detective Carter. Necesitaremos investigarlo más a fondo, pero esto podría ser más grande de lo que pensamos inicialmente. Mientras colgaba el teléfono, mi mente daba vueltas. Michael no solo me había traicionado, podría haber estado ocultando una faceta completamente diferente de sí mismo. La idea de que la traición de Michael pudiera ser aún más profunda me persiguió durante el resto del día. Caminé de un lado a otro por la cocina, repasando las palabras del detective Carter. Esto podría ser más grande de lo que pensamos inicialmente. ¿Qué más me había estado ocultando Michael? Más tarde esa noche, decidí confrontarlo. Si había algo más que la venta de joyas, necesitaba saberlo. Cuando entró por la puerta, su sonrisa de suficiencia me irritó más de lo habitual. Dejó las llaves sobre la encimera y dijo, «Día ocupado». «¿Qué hay para cenar?» Ni siquiera intenté ocultar mi ira. «Michael», dije, cruzándome de brazos, «tenemos que hablar». «Ahora». Su sonrisa vaciló, reemplazada por una expresión cautelosa. «¿Qué pasa?» «¿Qué pasa?», repetí, con la voz cortante. «Robaste mis joyas para financiar tu supuesto imperio, y ahora la policía te está investigando». El color desapareció de su rostro, pero rápidamente intentó recuperarse. ¿Policía? ¿De qué estás hablando? No robé nada, Ellen. Esas joyas solo estaban ahí, acumulando polvo. Pensé que te alegrarías de que se les diera un buen uso. Negué con la cabeza, asqueada por su audacia. ¿Darles un buen uso, Michael? No tenías ningún derecho a tocar mis cosas. Y ahora la policía está investigando tus finanzas, y creen que hay más en esto que solo las joyas. Su expresión cambió, y la ira brilló en sus ojos. ¿Fuiste a la policía?, siseó. Estás convirtiendo esto en un circo. ¿Por qué no pudiste simplemente hablar conmigo como una adulta? Porque hablar contigo no funciona, repliqué. Siempre encuentras la manera de tergiversar las cosas o de librarte de los problemas con palabrería. Esta vez, hay pruebas, y no puedes salirte con la tuya con encanto. Michael me miró fijamente, con la mandíbula tensa. Has cometido un gran error, Ellen. Si crees que puedes hundirme así, te espera una sorpresa. No me inmuté. No, Michael. El único error que cometí fue confiar en ti. Pero eso se acaba ahora. El silencio entre nosotros era denso mientras él me miraba con furia, su confianza resquebrajándose. Por una vez, no tuvo una respuesta ingeniosa ni una excusa arrogante. Simplemente salió furioso de la cocina, dando un portazo detrás de él. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, con el corazón palpitante. Esto ya no se trataba solo de recuperar lo que era mío. Se trataba de defenderme, por todo lo que había dejado que Michael me quitara a lo largo de los años. Y no iba a retroceder. Al día siguiente, recibí otra llamada del detective Carter. Su tono era firme, pero había un peso en sus palabras.
Señora Parker, hemos recuperado 3 de los artículos hasta ahora, incluyendo la pulsera de diamantes y el anillo de zafiro. El resto está siendo rastreado a otras ubicaciones. Pero hemos encontrado un desarrollo inesperado. ¿Qué tipo de desarrollo?, pregunté, agarrando el teléfono con fuerza. Hemos descubierto transacciones financieras vinculadas al negocio de su esposo que sugieren actividad fraudulenta. Algunos de estos fondos parecen coincidir con la venta de sus joyas, pero otros involucran cuentas externas que levantan sospechas. Estamos ampliando la investigación. Me senté, el peso de sus palabras oprimiéndome el pecho. Michael no solo era egoísta, era imprudente. ¿Qué significa esto para mí?, pregunté con cautela. Por ahora, usted no está implicada, me tranquilizó el detective Carter. Pero es importante que siga cooperando y proporcione cualquier información adicional que solicitemos. Las acciones de su esposo podrían tener serias consecuencias legales. Colgué y miré el teléfono con incredulidad. ¿En qué se había metido Michael? Vender mis joyas ya era bastante malo, ¿pero fraude? Sentía que estaba viviendo con un extraño, alguien a quien ya no reconocía. Esa noche, llamé a Megan. La policía cree que Michael está involucrado en algo más grande, dije, paseando por la sala. Están investigando sus cuentas comerciales. Megan no pareció sorprendida. Sinceramente, Ellen, no me extraña. Por la forma en que se comporta, como si las reglas no se aplicaran a él, era solo cuestión de tiempo antes de que le alcanzara. Pero, ¿cómo pude no haber visto esto?, pregunté, con la voz quebrada. Me casé con él, confié en él, y ahora, todo parece una mentira. El tono de Megan se suavizó. No podías saberlo, Ellen. Es bueno ocultando cosas, manipulando a la gente. Pero esto no es tu culpa. Estás haciendo lo correcto al defenderte. Sus palabras me dieron algo de consuelo, pero la ira y la traición seguían bullendo en mi interior. Más tarde esa noche, Michael llegó a casa. Su confianza habitual había desaparecido, reemplazada por un aire de frustración y rabia apenas contenida. Sé lo que has estado haciendo, dijo, con la voz baja y venenosa. La policía, el banco, ¿tienes idea del daño que has causado? Yo no causé esto, Michael, dije, enfrentando su mirada. Tú lo hiciste. Y ahora, finalmente, estás enfrentando las consecuencias. Se rió amargamente. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado, Ellen. Tienes razón, dije con calma. No ha terminado. Pero ahora está fuera de tus manos. Por primera vez, vi un destello de miedo en sus ojos. A la mañana siguiente, recibí otra llamada del detective Carter. Señora Parker, comenzó, con tono firme pero serio. Hemos recuperado varias piezas más de su colección de joyas. Fueron rastreadas hasta una casa de subastas privada en el centro. Un alivio me invadió. ¿Eso significa que las recuperaré pronto?, pregunté, con la voz temblorosa por una mezcla de esperanza y agotamiento. Sí, confirmó el detective Carter. Estamos tramitando el proceso legal para devolverle los artículos recuperados. Pero hay otro desarrollo. Los registros financieros vinculados al negocio de su esposo muestran evidencia de evasión de impuestos y malversación. Es un caso en crecimiento. Escuchar esas palabras ya no me sorprendió. A estas alturas, había llegado a aceptar que Michael no solo era descuidado, sino profundamente inmoral. Agradecí al detective Carter y colgué, mi resolución se endurecía. No podía permitir que las acciones de Michael me hundieran más. Esa tarde, di el primer paso tangible para reclamar mi independencia. Contacté a una abogada que Megan me había recomendado, alguien especializada tanto en derecho de familia como en recuperación financiera. Sentada en su oficina, le expliqué todo, desde el robo de mis joyas hasta la investigación policial en curso. Esto es un desastre, dijo ella, hojeando sus notas. Pero la buena noticia es que ya has hecho mucho para protegerte al acudir a las autoridades. Podemos solicitar una separación formal y comenzar a asegurar tus bienes personales. Escuchar esas palabras fue a la vez aterrador y empoderador. Nunca imaginé que estaría sentada en la oficina de una abogada, planeando desenredar mi vida de la de mi esposo. Pero después de todo lo que Michael había hecho, sabía que era el único camino a seguir. ¿Y su negocio?
Pregunté. ¿Podría esto afectarme financieramente? Potencialmente, respondió ella. Por eso es importante establecer límites claros ahora. Si su negocio está bajo investigación, debemos asegurarnos de que sus finanzas estén protegidas. Más tarde esa noche, mientras revisaba los papeles que la abogada me había dado, Megan llamó para saber cómo estaba. ¿Cómo lo llevas?, preguntó. Estoy bien, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma por la honestidad de la afirmación. Por primera vez en semanas, siento que tengo el control. No es fácil, pero sé que estoy haciendo lo correcto. Lo estás, dijo Megan con firmeza. Y eres más fuerte de lo que crees, Ellen. No lo olvides. Al colgar, miré la pila de documentos sobre la mesa. El camino por delante no iba a ser fácil, pero por primera vez, me sentía lista para enfrentarlo. 2 días después, me reuní con el detective Carter en la comisaría para revisar el progreso de la investigación. Señora Parker, dijo, indicándome que me sentara frente a él. Hemos rastreado casi todas sus joyas y confirmado que se vendieron a través de canales de alto valor. La casa de subastas y las tiendas de consignación involucradas han cooperado plenamente. Eso es un alivio, dije, sintiendo que un pequeño peso se quitaba de mis hombros. ¿Y Michael? ¿Qué está pasando con él? El detective Carter se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre el escritorio. Las pruebas en su contra son significativas. Entre la venta no autorizada de sus joyas y el fraude vinculado a sus cuentas comerciales, el fiscal está preparando cargos. No va a librarse de esto. Escuchar esas palabras me llenó de una mezcla de satisfacción y tristeza. Las acciones de Michael me habían herido profundamente, pero saber que enfrentaría consecuencias era un paso hacia la justicia. Esa noche, Michael llegó tarde a casa. Yo estaba sentada en la sala, rodeada de documentos legales y papeles del banco. Se detuvo en el umbral, con el rostro duro y a la defensiva. ¿Qué es todo esto?, preguntó, señalando los papeles. Los papeles del divorcio, dije con calma, sin levantar la vista de la página que estaba revisando. Sus ojos se abrieron de par en par y, por un momento, vi una sorpresa genuina en su rostro. ¿Te vas a divorciar de mí?, preguntó, con la voz teñida de incredulidad. Sí, Michael, dije, encontrando su mirada. Este es el final. No dejaré que me arrastres contigo más. Se burló, pasándose una mano por el pelo. ¿Crees que vas a salir ilesa de esto? Construí todo para nosotros, Ellen. Todo lo que he hecho fue por esta familia. Me reí amargamente. No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por ti mismo. Me robaste, me mentiste y me dejaste para limpiar tus desastres. Esta familia, siempre se trató solo de ti. Me miró fijamente, su confianza desvaneciéndose con cada palabra. No lo dices en serio, dijo finalmente. No puedes decirlo en serio. Sí, lo digo en serio, afirmé. Y verás cuán en serio voy cuando te entreguen la notificación. Por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, Michael se quedó sin palabras. Se dio la vuelta y salió furioso de la habitación, dando un portazo detrás de él. Exhalé profundamente, el sonido de la puerta resonando en mis oídos. Esto no era solo el final de mi matrimonio, era el comienzo de la recuperación de mi vida. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi abogada. Ellen, los papeles han sido presentados. A Michael se le notificará más tarde hoy, dijo, con un tono profesional pero empático. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Gracias, dije en voz baja. Ellen, sé que este es un proceso difícil, añadió, pero lo has manejado con fortaleza y claridad. Sigue enfocándote en tus próximos pasos. Estamos de tu lado. Después de la llamada, me senté en la mesa de la cocina con mi café, mirando por la ventana. Durante semanas, mi vida se había sentido como un torbellino de traición, ira y frustración. Pero ahora, por primera vez, había una sensación de claridad. Las piezas de mis joyas estaban siendo recuperadas, la investigación policial progresaba y los papeles del divorcio marcaban una ruptura definitiva con el caos que Michael había traído a mi vida. Esa tarde, el detective Carter llamó con más actualizaciones. Señora Parker, quería informarle que se están presentando cargos formalmente contra su esposo.
Entre la venta no autorizada de su propiedad y el fraude financiero vinculado a sus cuentas comerciales, enfrenta múltiples cargos. Sentí una ola de alivio invadirme. ¿Significa esto que podré recuperar todo lo que vendió? Es probable, respondió el detective Carter. Las pruebas son sólidas, y las partes cooperantes han acordado devolverle los artículos tan pronto como avance el caso. Pero, lo que es más importante, el sistema de justicia lo está haciendo responsable. Gracias, dije, con voz firme. Cuando colgué, me di cuenta de algo profundo. Ya no estaba enfadada. No me consumía la traición ni la necesidad de hacer pagar a Michael. Simplemente estaba lista para seguir adelante. Esa noche, me reuní con Megan para cenar. Ella levantó su copa con una sonrisa. Por Ellen, dijo. La mujer que no solo sobrevivió, sino que prosperó. Me reí, chocando mi copa contra la suya. No sé si lo llamaría prosperar todavía, pero lo acepto. Megan se inclinó, con expresión seria. Eres más fuerte de lo que crees, Ellen. Tomaste el control cuando más importaba. No lo olvides. Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía a casa esa noche. Durante años, había dejado que la ambición de Michael eclipsara mi propio sentido de autoestima. Pero ahora, al mirar hacia adelante, no veía más que posibilidades. Una semana después, recibí una llamada del detective Carter. Señora Parker, dijo, con un tono más ligero que antes. Quería informarle que hemos recuperado todas menos una pieza de sus joyas. El artículo restante todavía está siendo rastreado, pero la mayoría de su colección está lista para que la reclame. Escuchar esas palabras se sintió como si la última pieza de una pesada carga se levantara de mis hombros. Gracias, detective, dije, con alivio evidente en mi voz. No sabe cuánto significa esto para mí. Solo hacemos nuestro trabajo, respondió. Pero si me permite decirlo, ha manejado la situación con una fortaleza notable. No todos toman los pasos que usted tomó. Después de la llamada, me dirigí a la comisaría para recoger los artículos recuperados. Mientras sostenía el anillo de zafiro que mi abuela me había dado y la pulsera de diamantes de mi madre, sentí una profunda sensación de cierre. No eran solo piezas de joyería, eran símbolos de la vida que tanto me había costado preservar, ahora devueltas a mí. El día que Michael fue acusado formalmente, recibí un mensaje escueto de él: realmente tenías que alargar esto, ¿verdad? Espero que ahora estés feliz. No respondí. No tenía sentido. Michael había tomado sus decisiones, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Mi energía estaba mejor empleada en mí misma, en reconstruir, en seguir adelante. Esa noche, revisé los papeles restantes con mi abogada. Una vez que el divorcio esté finalizado, su separación financiera de él será completa, dijo. Sus deudas no la tocarán. Gracias, dije, sintiendo un peso levantarse. Eso es exactamente lo que necesito. No fue hasta más tarde esa noche, sentada en mi hogar tranquilo y recientemente pacífico, que me di cuenta de cuánto había cambiado. La traición, la ira, el dolor, todo seguía allí, pero ya no me consumía. Había aprendido a establecer límites, a luchar por mí misma y a dejar ir lo que no podía controlar. Megan llamó para saber cómo estaba, su tono optimista habitual levantándome el ánimo. Entonces, ¿qué sigue para Ellen Parker?, preguntó. Sinceramente, dije, sonriendo por primera vez en lo que pareció una eternidad, lo que yo quiera. Al colgar, miré alrededor de mi hogar, no solo una casa, sino mi espacio, recuperado y seguro. Por primera vez en años, sentí que realmente podía respirar. Las acciones de Michael me habían puesto a prueba de maneras que nunca esperé, pero había salido más fuerte. Y ahora, mi futuro era finalmente mío para definirlo.